Pues avanzamos aquí en France 24 para seguir trayéndoles todas las noticias internacionales. Vamos con ellas. La Casa Blanca criticó las medidas votadas en Israel con las cuales el país busca expandir su control sobre la Cisjordania ocupada. Una de ellas da vía libre a que personas no árabes compren tierras de manera directa en este territorio palestino. Naciones Unidas pide revertirlas. Y en Venezuela, la familia del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa informó que este se encuentra de nuevo en su residencia de Maracaibo, donde cumplirá arresto domiciliario. Guanipa fue detenido de nuevo el domingo tras haber sido liberado luego de los anuncios de excarcelaciones de Delcy Rodríguez. Y en Reino Unido, Keir Starmer dejó claro que no renunciará a pesar de las presiones en su contra por el escándalo del caso Epstein que involucra a su ex embajador en Estados Unidos. Mientras tanto, el foco se desplaza sobre la familia real por la relación del hermano del rey con el fallecido delincuente sexual. Y en nuestra sección En Contexto, hoy nos trasladamos hasta Irán porque en la víspera de la reunión entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu en Washington este miércoles, la República Islámica sigue en la mira del premier israelí y busca persuadir a su homólogo estadounidense para que imponga restricciones al programa de misiles y nuclear de Irán durante las conversaciones en curso. Pero ¿cuál es ese programa nuclear de Irán? ¿Cuáles son sus capacidades de misiles? Nos lo va a contar Marta Moya en unos minutos. Primero vamos con las noticias. Vamos a abrir en Medio Oriente. Las críticas internacionales contra Israel se multiplican tras las medidas que refuerzan considerablemente su control sobre Cisjordania. Una de ellas da vía libre a que personas no árabes compren tierras de manera directa en este territorio palestino. En Cisjordania viven 3 millones de palestinos junto a unos 500.000 israelíes. Parte de la comunidad internacional teme una anexión de este territorio palestino ocupado desde 1967. Vamos a verlo. Sin duda, era la reacción más esperada. Estados Unidos, que no hizo declaraciones de inmediato, finalmente comentó las nuevas medidas israelíes en Cisjordania. Donald Trump, a pesar de apoyar de manera incondicional a Israel, ya había advertido en varias ocasiones que no permitiría la anexión del territorio palestino. La Casa Blanca hizo esta breve declaración mientras el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, es esperado en Washington este miércoles. Una Cisjordania estable garantiza la seguridad de Israel y se inscribe en la línea del objetivo de esta administración de lograr la paz en la región. La ONU se dice también muy preocupada por estas medidas, que tienen como objetivo en particular facilitar la compra de tierras para los colonos israelíes. Tales acciones, incluida la presencia continuada de Israel en los territorios palestinos ocupados, no solo son desestabilizadoras, sino también ilegales, tal y como ha recordado la Corte Internacional de Justicia. El secretario general de Naciones Unidas instó a Israel a que revierta estas medidas y preserve la única vía hacia una paz duradera, es decir, una solución negociada para 2 estados. La Unión Europea también criticó estas medidas. La Unión Europea condena las recientes decisiones adoptadas por el Gabinete de Seguridad israelí con el fin de ampliar su control en Cisjordania. Esta iniciativa constituye un nuevo paso en la dirección equivocada. Varios países árabes, como Arabia Saudita, Jordania o Qatar, denunciaron un nuevo intento de anexión ilegal. Entre tanto, en la Franja de Gaza, nuevos ataques aéreos y disparos por parte de Israel han matado a otros 5 palestinos este martes. Así lo han indicado fuentes sanitarias del enclave en medio de un cese al fuego que cumple ya 4 meses entre continuos incumplimientos por parte de las fuerzas israelíes. 2 de los muertos circulaban en bicicleta eléctrica en Deir al-Balá, en el centro del enclave, según han dicho los propios médicos. Allí mismo un dron mató a una mujer y en Han Yunis tropas mataron a tiros a un hombre. Otro hombre murió también en Jabalia. Bueno, en la Franja de Gaza los ciudadanos disputaron el primer torneo de fútbol organizado por la Federación de Fútbol de Palestina. Es así como jugadores, directivos y espectadores celebraron el regreso del deporte en medio de la destrucción, aunque también siguen lamentando la pérdida de cientos de miembros de la comunidad deportiva del enclave. A pesar de la destrucción, la crisis humanitaria y la guerra, regresó el fútbol a la Franja de Gaza. Luego de semanas de labores de limpieza y remoción de escombros, los palestinos lograron rehabilitar el campo sintético de este estadio para realizar el primer torneo luego de más de 2 años de guerra.
Hoy, tras un largo parón debido a la guerra que ha durado 2 años y medio, la Asociación Palestina de Fútbol ha organizado un torneo amistoso para reavivar el ambiente deportivo en la Franja de Gaza. Pero cuando llegas al estadio echas en falta a muchos de tus compañeros. Algunos son mártires, otros han resultado heridos, por lo que la alegría es un poco incompleta. Las instalaciones deportivas de la Franja de Gaza han sido utilizadas como lugares de refugio en medio de los bombardeos israelíes. La guerra ha dejado grandes pérdidas para el deporte palestino, con cientos de jugadores asesinados. La trágica realidad actual. Estamos hablando de más de 1000 mártires en los diferentes equipos, juegos y asociaciones deportivas. Solo en el fútbol estamos hablando de casi 450 mártires, entre los que se incluyen futbolistas, entrenadores de fútbol, así como árbitros. Cifras impactantes. A pesar del asedio contra Gaza y la ocupación de buena parte de Cisjordania, la Federación Palestina de Fútbol sigue compitiendo en los torneos FIFA. Sin embargo, para las eliminatorias del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el equipo masculino de mayores tuvo que jugar sus partidos de local en Kuwait y Jordania. Continuamos en Venezuela, porque ya se tienen noticias sobre el paradero del opositor Juan Pablo Guanipa. A través de una publicación en la red social X, su hijo Ramón confirmó que este se encuentra en su casa de Maracaibo, donde cumple casa por cárcel. El mensaje se conoce 2 días después de que Guanipa fuera detenido, tan solo horas después de haber sido excarcelado. Yo me encontraba incluso dando una entrevista cuando de repente empecé a escuchar los gritos para que abrieran la puerta. Mi novia fue a abrir la puerta y era efectivamente mi papá con los funcionarios. Lo trasladaron durante la mañana por avión, no nos habían dicho nada. Efectivamente ya está en mi casa, está sano y salvo. Tiene un grillete y 2 funcionarios apostados en el estacionamiento de la casa. Adentro tiene prohibición para declarar, prohibición para salir en redes sociales. Es decir, ahora tiene las mismas restricciones que otros como Perkin Rocha en este caso. O sea, que está excarcelado, mas no está libre como tal. Entre tanto, la Asamblea Nacional de Venezuela aplazó la sesión de este martes, en la que se preveía la aprobación de la ley de amnistía. Esta se traducirá en la liberación de todos los presos políticos en medio de fuertes presiones de Estados Unidos. El jueves vuelve a haber sesión de la Asamblea, si bien no se ha confirmado la agenda por el momento. En un encuentro con familiares de presos, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea, les dijo que cuando se firme la ley todos saldrán de la cárcel. Y a propósito del caso Epstein y sus repercusiones en Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer dejó claro que no está dispuesto a dejar el cargo en medio de las presiones por haber nombrado como embajador en Estados Unidos a Peter Mandelson, relacionado con el fallecido delincuente sexual. El foco se dirige ahora hacia la familia real por la relación del expríncipe Andrew con Epstein. Lea Aurel nos lo cuenta. Un primer ministro decidido a permanecer en el cargo, después de que las revelaciones sobre la relación entre el ex embajador de Reino Unido en Washington, Peter Mandelson, y Jeffrey Epstein se convirtieran en una crisis para su gobierno, que lleva 19 meses en el poder. Este martes, el jefe de gobierno británico, Keir Starmer, volvió a descartar cualquier dimisión. Nunca renunciaré al mandato que se me ha encomendado de cambiar este país. Nunca abandonaré a las personas por las que tengo el deber de luchar. Y nunca abandonaré el país que amo. Sin embargo, no solo Starmer está bajo la lupa de la opinión pública. Los nuevos archivos Epstein incluyen fotos y correos electrónicos que sugieren que Andrew, el hermano menor del rey Carlos III, mantuvo un contacto regular con el pederasta estadounidense durante más de 2 años después de que este fuera declarado culpable de delitos sexuales contra menores. Carlos, ¿desde cuándo sabía lo de Andrew y Epstein? Carlos ya había despojado a Andrew de sus títulos en octubre y el lunes declaró finalmente que está dispuesto en respaldar una eventual investigación de la policía británica. El rey ha dejado claro con palabras y mediante acciones sin precedentes su profunda preocupación por las acusaciones que siguen saliendo a la luz con respecto a la conducta del señor Mountbatten Windsor. Si bien las acusaciones específicas en cuestión deben ser abordadas por el señor Mountbatten Windsor, si la policía de Thames Valley se pone en contacto con nosotros, estamos dispuestos a prestarle nuestro apoyo como es de esperar. El expríncipe Andrew ha negado de forma sistemática y enérgica cualquier tipo de conducta indebida. Y en Francia, la Fiscalía de Grenoble acusó formalmente a un francés de 79 años
por la presunta violación o agresión sexual de al menos 89 víctimas entre 1967 y 2022. El hombre fue capturado en 2024 y frente al juez de garantías confesó que además asesinó a su madre y a su tía. Vamos a ampliarles a continuación. Es descrito por la justicia francesa como un depredador sexual que actuó durante décadas en al menos 9 países, entre ellos Francia, Argelia, Colombia o Filipinas. El septuagenario Jacques Le Bogle duerme actualmente en prisión. De las 89 adolescentes de las que se tiene constancia, solo 40 han sido identificadas. El procurador de Grenoble hizo un llamado a testigos para encontrar a sus otras víctimas. El hombre fue arrestado en la casa de su hermano en la localidad de Visil, cerca de Grenoble. Su sobrino descubrió sus escritos dentro de una memoria USB y llamó a las autoridades. Jacques Le Bogle describía su vida sexual y violaciones de adolescentes entre los 13 y los 17 años. Muchos documentos, fotografías, pero sobre todo un gran volumen de documentos escritos, memorias. Descrito como un intelectual, profesor, educador especializado o enfermero, el sospechoso viajó por numerosos países con presuntas víctimas en Europa, en América del Sur, pero también en el Magreb y en Asia, incluso en Nueva Caledonia. Se mantiene en la justificación permanente de la legitimidad de sus actos. Se ve a sí mismo como un hombre de la Grecia antigua que formaba a jóvenes inocentes. Frente al juez de instrucción, Jacques Le Bogle se mostró arrepentido, pero al tiempo confesó que asesinó a su madre y a su tía. Bueno, pues cerramos así el informativo. Vamos ya con nuestra sección En Contexto. Bueno, para esta sección me acompaña hoy mi compañera Marta Moya, aquí en el estudio. Bienvenida, Marta. Hola, Rodrigo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a hablar de Israel, de Irán, de Estados Unidos. Vamos a explicar un poquito bien por qué, porque mañana el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reúne con Donald Trump en Washington. Es la 6ª vez ya, creo, que se reúnen desde hace un año y la agenda parece bastante clara, ¿no?, sobre la región, sobre Irán. En efecto, Rodrigo, 7 veces se han visto las caras Trump y Netanyahu desde que el estadounidense regresó a la Casa Blanca en enero de 2025. 6 en Washington, con la de mañana, y una en Israel. El miércoles, mañana, Netanyahu tiene una idea muy concreta para su reunión con el republicano: enseñarle toda la inteligencia que Israel ha recabado sobre Irán en los últimos meses para persuadir a Donald Trump de que cualquier atisbo de acuerdo entre Estados Unidos y la República Islámica tiene que pasar por un desmantelamiento no solo del programa nuclear iraní, sino también de su programa de misiles y de la red de financiación de Irán a grupos anti-israelíes. Escuchemos. Durante este viaje abordaremos diversos temas: Gaza, la región, pero por supuesto y ante todo, las negociaciones con Irán. Le presentaré al presidente nuestro punto de vista sobre los principios de estas negociaciones, principios esenciales que, en mi opinión, son importantes no solo para Israel, sino también para todos aquellos que, en el mundo, aspiran a la paz y la seguridad de Medio Oriente. Pues Marta, seguimos hablando de la región, porque en paralelo también se van a dar unas negociaciones en Omán para evitar una escalada bélica después de que Estados Unidos haya desplegado buques también, ¿verdad?, en el mar Arábigo, y creo que Teherán, desde luego, tiene la mirada muy puesta en Israel. Cómo no, Rodrigo. Efectivamente, este martes un consejero del líder supremo iraní ha estado en Omán, sede de las conversaciones indirectas entre Washington y Teherán, donde se ha reunido con funcionarios omaníes en busca de lo que llaman un acuerdo justo y equilibrado. Al momento, en este 2026, las negociaciones se reanudaron el pasado 6 de febrero entre ambos países y parece que proseguirán próximamente en la nación del Golfo. En tanto, desde Irán, en paralelo a los propósitos de Netanyahu, acusan a Israel de alimentar una narrativa falsa sobre su programa nuclear, que ellos siempre han declarado pacífico y civil. Fundamentalmente, la causa principal de convertir la cuestión nuclear de Irán, el programa nuclear pacífico de Irán, en una crisis artificial ha sido del régimen sionista, que durante unos 40 años ha afirmado repetidamente que Irán está buscando una bomba nuclear y ha tratado de imponer una especie de miedo imaginario en el mundo sobre la inexistente bomba nuclear de Irán. Rodrigo, y precisamente para poner en contexto la situación actual,
Tenemos que recordar que entre abril y junio de 2025 Estados Unidos e Irán también mantuvieron 5 rondas de negociaciones asimismo en Omán para discutir el programa nuclear iraní y el enriquecimiento de uranio. Unas conversaciones que se dinamitaron cuando Washington, en medio de la ofensiva israelí sobre Irán y viceversa, atacó las plantas nucleares iraníes después de que el organismo de energía atómica acusara a Teherán de falsear sus intenciones nucleares. Así lo anunciaba Trump. Nuestro objetivo era destruir la capacidad de enriquecimiento nuclear de Irán y poner fin a la amenaza nuclear que representa el principal estado patrocinador del terrorismo en el mundo. Esta noche puedo informar al mundo que los ataques han sido un éxito militar espectacular. Las principales instalaciones de enriquecimiento nuclear de Irán han sido completamente destruidas. Pues con estos antecedentes no cabe descartar ningún escenario ahora mismo. Trump decía en junio que las plantas nucleares de Irán quedaron totalmente destruidas, pero en esos meses posteriores, en estos momentos, investigaciones e imágenes de satélite de inteligencia muestran que Teherán está reconstruyendo estas infraestructuras. En paralelo y a partir de las protestas antigubernamentales en Irán, que estuvieron altamente reprimidas con un número de muertos que se cuenta por miles, Washington desplegó una flota marítima y aérea en el mar Arábigo, como decía Sander Rodrigo, y amenaza, y luego no, y luego sí, con un posible ataque contra el régimen de los ayatolás iraníes. Una retórica que Irán afirma que, de materializarse, contestaría con ofensivas a las vastas bases estadounidenses en la región del Medio Oriente. Creo que está muy claro. Si Estados Unidos nos ataca, es natural que no podamos atacar el territorio estadounidense. Inevitablemente responderemos y atacaremos las bases estadounidenses en la región. Lamentablemente, las bases estadounidenses existen y están repartidas por toda la región. Por lo tanto, si Estados Unidos ataca, nuestra respuesta se producirá inevitablemente en la región. Y con Netanyahu rumbo a Washington y los precedentes conocidos, Irán manifiesta abiertamente que se niega al enriquecimiento cero. Alega constantemente que su programa nuclear tiene fines pacíficos y solo se abre a reducir su uranio altamente enriquecido a cambio de una reducción drástica de las sanciones económicas estadounidenses. Irán ha pagado un precio muy alto por su programa nuclear pacífico y por el enriquecimiento de uranio. ¿Por qué insistimos tanto en el enriquecimiento y nos negamos a renunciar a él, incluso si se nos impone una guerra? Porque nadie tiene derecho a dictar nuestra conducta. Si Irán insiste en el enriquecimiento es porque rechaza cualquier tipo de dominación. Según la Agencia Nuclear de la ONU, el OIEA, las reservas iraníes de uranio enriquecido al 60% alcanzaron 440 kilos en 2025, un paso por debajo del 90% de pureza fisible requerida para fabricar bombas atómicas, el punto de máxima fricción regional en estos momentos. Bueno, Marta, pues todo esto es lo que ha estado pasando en las últimas semanas, lo que sigue pasando en la región, pero ¿qué sabemos actualmente de esa capacidad nuclear de Irán? Bueno, pues es difícil, ¿no?, aportar probablemente una información detallada por la opacidad de Irán al respecto. Lo que se sabe es que después de que Estados Unidos se retirara del acuerdo nuclear unilateralmente con Irán en 2018, la República Islámica aumentó su enriquecimiento de uranio y, según el OIEA, desde entonces Irán desarrolla actividades nucleares de varios tipos, entre ellos procesamiento, producción de combustible o investigación, en más de una docena de lugares del país. El mayor sitio de enriquecimiento se encontraba en Natanz, una base afectada por los ataques de Washington en junio, y también hubo actividad nuclear no declarada en otras 3 bases. Interesante, y es verdad lo que dices, sabemos poco porque hay mucha opacidad al respecto. Y tampoco se permiten las inspecciones. Eso es. Bueno, por otra parte, Marta, ¿cómo es este programa de misiles de Irán que también Israel quiere que se cape un poquito? Porque ha habido también mucha represalia de esos ataques israelíes, también de Irán hacia Israel, y es de lo que quiere hablar precisamente Netanyahu con Trump. Efectivamente, será uno de los puntos clave, Rodrigo. Bueno, pues según analistas de inteligencia estadounidense, Irán cuenta con arsenales diversos de misiles de crucero y balísticos, así como de drones, probablemente el mayor inventario de Medio Oriente. Los informes hablan de misiles que pueden alcanzar objetivos a unos 2.000 kilómetros, abarcando toda la región del Medio Oriente y partes de Europa, con ojivas con cargas explosivas que serían
serían muy dañinas en entornos urbanos. Muchas de las reservas de misiles se encuentran en Teherán, en la capital iraní, así como en los alrededores capitalinos. E Irán alberga al menos 5 ciudades con misiles subterráneos. Sin embargo, para el ayatolá Jamenei, a las puertas del 47 aniversario de la Revolución Islámica, que se cumple mañana, 11 de febrero, la unión popular del pueblo iraní es más poderosa que las armas. Escuchemos. El poder nacional no tiene tanto que ver con misiles y aviones como con la voluntad y firmeza del pueblo. Gracias a Dios, han demostrado su resolución y determinación en diversos acontecimientos. Demuéstrenlo de nuevo y frustren al enemigo. Hasta que el enemigo pierda la esperanza, la nación seguirá expuesta al acoso y la presión. En cuanto a los misiles balísticos, según la Asociación de Control de Armas, con sede también en Washington, Irán cuenta con un inventario de misiles con un rango que va de los 300 a los 2.500 kilómetros. Por su parte, el medio de comunicación iraní ISNA publicó un gráfico en abril de 2025 en el que muestra que 9 misiles iraníes del catálogo actual tienen capacidad de alcanzar Israel. Entre ellos el Sejil, que puede volar a más de 17.000 kilómetros por hora, un dato no menor. Nada menor, desde luego. Impresionante también esas imágenes que tienes detrás tuyo, Marta. Pero bueno, con todos estos elementos, ¿va a poder o no lograr sus objetivos Netanyahu ahora mismo? Bueno, pues esta es la gran pregunta, ¿no? Sabemos que Trump es un líder imprevisible, aunque una de sus relaciones políticas más sólidas y estables es la que mantiene con Netanyahu. Si miramos la hemeroteca de estos meses atrás, parece probable que el líder israelí obtenga el respaldo de Donald Trump. Falta ver si esto se confirma y, de ser así, si la diplomacia o la rendición se imponen a la guerra o viceversa en Irán. Pues vamos a ver lo que pasa mañana. Aquí estaremos en France 24, desde luego, para contarlo, Marta. Así será. Gracias, Venga, Rodrigo. muchas gracias también para ti por traernos este en contexto. Nosotros nos vamos ya con nuestra crónica de historia de la mano de mi compañero Álvaro Cordero. Después volvemos también con muchas más noticias.